Muy bien, señores, estamos en nuestro curso de soteriología, interesante curso para estudiar la doctrina de la salvación, una de las doctrinas esenciales del cristianismo. No es una doctrina periférica, es una doctrina esencial. Y es bueno que nosotros tengamos una noción clara de qué es la doctrina de la salvación, porque dentro de las distintas sectas existen opiniones diferentes de lo que la salvación es. Los gnósticos tenían una noción de la salvación que no era cristiana. A pesar de que los gnósticos aparentaban o se decían a sí mismos, se confesaban a sí mismos como cristianos, ellos entendían que la salvación no dependía del sacrificio de Cristo, sino del conocimiento que se tuviese de Cristo. Y que Jesús haya transmitido ese conocimiento secreto a unos cuantos, es lo que hacía que el gnóstico entendiera que solamente se salvaba aquel que había recibido ese conocimiento especial. Lo mismo pasa con otros grupos dentro del amplio espectro de lo que son las sectas del pseudo cristianismo, como por ejemplo los ebionitas o los socinianos. Más adelante nosotros vamos a encontrar a los pelagianos, que iban a tener una concepción de la salvación deforme. Y todo porque tenían una perspectiva de la gracia de Dios también de una forma o de una manera deformada. Por ende, es importante que cuando nosotros nos acerquemos al tema de la salvación tengamos las escrituras en la mano y que también tengamos un conocimiento amplio de la dogmática de la fe, porque solamente de esa manera nosotros podemos evitar caer en los excesos que mucha gente comete al hablar de la salvación. Así que en ese caso, y tomando esto en consideración, nosotros iniciamos esta clase hablando de la expiación, lo que significaba la expiación y las distintas teorías de la expiación, que por cierto ya han sido examinadas en este primer parcial. Ya tuvimos un primer parcial con las teorías de la expiación que ya fue corregida. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en el siguiente tema, pero antes de pasar al siguiente tema dentro del amplio espectro de la soterología, me gustaría preguntar si tienen alguna duda de lo que ya hemos visto o si tienen algún comentario. Pueden hacerlo ahora mismo. ¿Alguna duda? O comentario. No, ¿qué le pareció las tareas? En las tareas Muy buena, dejamos. muy buena. Ya les puse las notas. Así que ah, estuvieron muy buenas las tareas. Recuerden en el, profe, en el comentario del video, en el comentario mío del video, ¿qué a usted le pareció? ¿Usted lo pudo ver? me gustó, lo vi. Fue muy bueno. El video sobre la propiciación. Y debo decir algo sobre los videos. Son 12.5 puntos que vale la trivia visual. Eso quiere decir que ustedes van a ver 5 videos a lo largo de la clase, a lo largo de este tema de soterología. Ya ustedes vieron el primero, que valía 4. Ahora van a ver los siguientes, hasta que se completen los 12.5. No son 5 videos, creo que son menos, pues se calcula 4 hasta llegar a 12, que son 4 por 3, 12, ¿verdad? Son 3 videos. En realidad son 3 videos que ustedes van a ver. Ya han visto el primero, solamente faltan otros 2. Así que desde esa perspectiva, ustedes van a poder analizar al máximo el contenido de esos materiales. No dejen de ver esos videos y comentarlos porque eso es parte del examen. Pues bien, vamos entonces a dar paso al tema que nos compete. Voy inmediatamente a compartir la pantalla porque nosotros vamos a darle seguimiento a nuestro folleto de trabajo. Como ustedes ven, este es el tema de ahora, la salvación. Hemos hablado de la expiación, ahora tenemos que tratar el tema de la salvación. Y para poder abordar esa temática, esta es la estructura de trabajo. Primero vamos a hablar de la naturaleza de la salvación y luego de la seguridad de la salvación. Cuando hablemos de la naturaleza de la salvación, nos vamos a enfocar en los 3 pilares sobre los cuales se sostiene
esa naturaleza: la justificación, la regeneración y la santificación. Estos tres elementos corresponden a lo que se conoce como el ordo salutis. Es una palabra que se la tienen que grabar. Ordo salutis. El ordo salutis en latín significa orden de salvación. ¿Qué es lo primero que ocurre en el proceso de salvación y qué es lo último que ocurre? Esos dos temas, la naturaleza y el ordo salutis, los vamos a ver en esta semana y en la siguiente. 2 semanas para tratar la naturaleza de la salvación. Luego tendremos 2 semanas más para hablar de la seguridad de la salvación, enfocándonos en los antecedentes históricos del debate y en la postura bíblica. Para que entiendan, el tema de la seguridad de la salvación tiene que ver con la pregunta de si la salvación se pierde o no se pierde. Si la salvación es segura o no. Entonces nosotros, como es un tema muy espinoso, le vamos a dedicar su tiempo. Así que hoy simplemente vamos a hablar de la naturaleza de la salvación y después nos vamos a enfocar en lo que es el ordo salutis. ¿Alguna duda o pregunta antes de iniciar? Digan. Usted decía, ¿cómo es? Ordo salud. Salutis, salutis. Salutis. Ese orden de la salvación. Así mismo, sí. Tengan en cuenta este esquema porque recuerden que ustedes tienen que hacer un esquema de cada clase, ¿verdad? Como tarea. Así que vamos a iniciar el tema hablando de la salvación. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la Biblia nos enseña que la salvación depende de la gracia de Dios. Es decir, Dios en su gracia nos salvó. Efesios capítulo 2 está muy claro al decirnos que Dios nos salvó por gracia. Y cuando nosotros vamos a ese capítulo, a la altura del versículo 5, nos vamos a encontrar con un paréntesis en el cual Pablo exclama: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y Pablo nos va a explicar qué es la gracia. La gracia de Dios es el don inmerecido por el cual nosotros somos justificados por la fe. El libro de Romanos es un amplio tratado soterológico donde Pablo va a hablarnos de la doctrina de la salvación y de la justificación que es solo por fe. Aquí es donde las aguas se colocan en dos lados opuestos como si fuese el mar rojo. ¿Por qué? Porque muchos van a asumir una noción distinta a lo que Pablo enseña, especialmente indicando que la salvación depende de las obras del hombre. Y como la salvación depende de las obras del hombre, el hombre solamente se salva por las buenas obras. Buenas obras que se van a alimentar de una fe colocada en Cristo. Creo en Jesús y obro de tal manera para poder lograr mi salvación. Es la postura que asume el catolicismo romano en cierto modo y en algunas áreas, y es la posición que asume casi todos los grupos sectarios, ya sean los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, porque para ellos fe más obras es la fórmula correcta de la salvación. Y claro que ellos van a hacer una reinterpretación de la gracia en base a la teología de las obras, indicando que la gracia lo que hace es colocarte en un estado para que tus buenas obras entonces puedan ser efectivas en el proceso de salvación. Ahora, ¿ustedes creen que cuando el apóstol Pablo dice que nosotros no somos salvos por obras, sino por la fe dada por Dios como gracia, está indicando que las obras juegan un papel relevante en el proceso de salvación? ¿Ustedes creen eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Ustedes creen que cuando el apóstol Pablo dice que las obras
no juegan un papel relevante en el proceso de salvación, porque solamente somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros realmente podríamos tomar a Pablo y en base a lo que Pablo dice, crear una teología de la salvación basada en las obras. Pero Pablo también dice que la fe sin obra es muerta. No, es Santiago que lo dice. Y Santiago. Santiago está hablando de la persona después de haber sido salvado, no antes de ser salvado. Sobre eso, la pregunta que hizo, profe, Ajá. no se puede crear no se puede armar nada en base a las obras si la escritura ya dice que no son las obras que te salvan. No hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación, solo como un regalo de Dios. O sea, es un regalo, es que nosotros no cumplimos ni requisitos, ni tenemos la capacidad, ni hay actuación humana que merezca o valga tanto como la salvación. De hecho, la evidencia de que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos es la cruz de Cristo. Cristo fue crucificado para pagar nuestros pecados, por lo tanto era imposible para nosotros pagarlo. No había sacrificios suficientes. La expiación es la clave. Entiendo. Si la fe, la obra viene después de creer. Por Después supuesto, de haber sido salvo esa es en una el muy buena sacrificio pregunta. de Cristo. Esa es una muy buena pregunta porque entra dentro del ordo salutis. ¿La obra viene después de creer o antes de creer? Bueno, depende de lo que entendamos por obra. La obra única y singular de Cristo viene antes de creer. Y la obra humana viene después de creer. Es decir, nosotros como creyentes somos salvos no por obras, pero al ser salvos podemos hacer obras. Las obras no se anulan en la vida del cristiano. Donde están anuladas es en el proceso de salvación. ¿Por qué? Porque si fuésemos salvos por las obras nuestras, tendríamos de qué gloriarnos. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. Y más aún en Romanos 4 dice que si es por obras, ya no es por gracia. No es por gracia, porque la gracia se sustenta sobre la idea de gratuidad, lo gratuito. Las obras se construyen sobre la idea de salario, de pago. Yo hago esto, por lo tanto debo recibir esto, porque me lo merezco. Entonces, pero en la salvación nadie puede decirle a Dios, yo merezco ser salvo. Porque si dijera eso, entonces tendría de qué gloriarse, que la palabra griega gloriarse es mantener la cabeza en alto. Y la Biblia dice, según, de acuerdo a como explica el profeta Isaías, que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia en el contexto del profeta son los paños menstruosos que usaban las mujeres en sustitución de las toallas cótex, que son un invento moderno. bueno, es un asco. Son asquerosas, son repugnantes para Dios. No porque las obras sean malas, es que están construidas sobre malas intenciones. Las personas cuando hacen el bien generalmente lo hacen buscando algún privilegio, estén o no conscientes de ello. El caso que yo siempre coloco como ejemplo es de una persona que le da platos de comida al vecino, el vecino está pasando hambre, lo ayuda, lo socorre, lo sustenta y nunca lo ha hecho con interés. Es decir, cuando él ayuda a esa persona, no está buscando interés de esa persona. Pero el día que él se entere que el vecino habla mal de él, inmediatamente se va a enojar con él y va a recordar los platos de comida que le daba. Porque al final de cuentas, aunque él no hiciera el bien buscando un favor, inconscientemente deseaba gratitud, deseaba que esa persona le debiera gratitud. En ese caso, con la crisis se evidencia que la persona tenía una obra buena construida sobre una mala intención. De hecho, Tim Keller llega a decir en alguna ocasión
que nosotros no solamente debemos arrepentirnos de nuestras malas obras, sino de las intenciones de nuestras buenas acciones. Porque a final de cuentas la intención verdaderamente hace que la obra que aparentemente parece ser buena sea desagradable a los ojos de Dios. De hecho, el mismo Jesús, en una parábola tan interesante que aparece en Lucas, capítulo 16, lo deja constar. En Lucas 16, en el versículo 9 y más adelante, cuando dice en el versículo del 8 al 9 en adelante, dice Jesús que hay personas específicamente que hacen cosas buenas y que aparentemente parecen ser buenos ante los ojos de los demás, pero realmente ante los ojos de Dios las cosas que hacen son desagradables. Mírenlo aquí en el versículo 15, ya lo encontré. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y en la Reina Valera, que es una traducción muy buena, a pesar de lo que muchos digan, una traducción loable, especialmente las revisiones. Miren lo que dice en Lucas, en ese mismo capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, 15. Dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Las buenas obras que nosotros admiramos para Dios son abominables, porque las intenciones del corazón son podridas. Por lo tanto, nadie puede salvarse en base a esas buenas obras, porque entonces tendría de qué gloriarse ante Dios. Pero la salvación no depende de las obras del hombre, depende de Dios. Es Dios quien produce la salvación, tal y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El pecado nos imposibilita. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es a través de Jesús y solo a través de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Y la única acción que se pide es que creamos. Pero tocante al tema de creer, para creer se necesita la fe. ¿Y saben qué dice Efesios? Efesios dice que la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros podemos creer porque Dios nos ha dado el regalo de la fe. Dios, cuando estábamos nosotros muertos, nos hizo creer por el don de la fe. La fe es don de Dios. Y la fe, si es un regalo de Dios, quiere decir que Dios nos provee el medio que nos salva. Es decir, nosotros somos salvos porque creemos. Pero al final de cuentas, ¿de quién es la fe? ¿Mía o de Dios que me la da? Responda. Como la pregunta, profe, ¿de quién es la fe? ¿La fe es mía o es de Dios que me la da?
Dios es que pone el creer en nosotros. Muy bien. Dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Filipenses, capítulo 2, capítulo 1 de Filipenses, también nos dice lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el capítulo, en Filipenses, que dice en el capítulo 2, versículo 12, que nosotros leemos que dice que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y muchos dicen, bueno, ahí dice que nosotros tenemos que cuidar la salvación, ¿verdad? Pero en el versículo siguiente, en el 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo siguiente nos enseña que realmente la salvación depende de Dios. Porque hasta para cuidarla es Él que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Más aún, nosotros cuando leemos en Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, en Hechos 16, cuando se habla de que Pablo está predicando en Filipos junto con Silas, en ese momento hay una mujer llamada Lidia. Y Lidia estaba escuchando el mensaje de Pablo y dice que mientras nos escuchaba, en el verso 14 del capítulo 16, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Dios es quien abre el corazón. Más aún, en el mismo libro de Hechos dice que en la iglesia fueron añadidos los que tenían que ser salvos. Dios añade a los que se van a salvar. Por lo tanto, la respuesta correcta es importantísima, porque desde una perspectiva concreta y real, la salvación es un acto que nace de Dios. Negar eso es contradecir las escrituras. De hecho, hay un caso clásico que alguien me mencionó recientemente. Hay, por ejemplo, dos pasajes que parecieran ilustrar la idea de que las personas se salvan por sí mismos y que por tanto podrían en un momento dado perder la salvación. Porque depende de ellos, ¿verdad? El primer caso es en Hebreos. En Hebreos capítulo 6, versículo 6, dice, pues versículo 4, perdón, dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Eso es lo que dice este texto. E inmediatamente muchos dicen, ven, ahí el autor de Hebreos está diciendo que hay personas que creen y después dejan de creer, y por lo tanto, al dejar de creer, son arrojados al castigo. Y por lo tanto, Dios los reprueba, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchos. Pero cuando tú lees el versículo 9, más abajo, dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Profe, excúsenme. Rosiri está diciéndole que por favor le permite entrar de nuevo, que la computadora se le apagó. Sí, ya entró Rosiris. ¿En qué punto te quedaste, Rosiris? Cuando el computador se me apagó, estábamos en Romanos 3:23 y estaba hablando de cómo la salvación, o sea, cómo Pablo explica que la salvación es por gracia. En ese caso, te recomiendo que veas la grabación cuando esté lista. La cuestión es que lo que estábamos indicando en Romanos 3 es que el texto dice muy claramente que es por gracia. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos
por medio de Cristo Jesús, porque nadie, dice, puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Tiene que ser por gracia. De hecho, el texto bíblico en Hechos nos enseña que Lidia creyó porque Dios le abrió el corazón y que a la iglesia eran añadidos los que iban a ser salvos. Así que desde esa postura, el libro de Hechos también apunta a la concepción de que las personas se salvan porque Dios las añade. Pensemos también en el hecho de que en Juan, Jesús también llega a asumir este discurso. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, especialmente en el discurso que Jesús hace sobre el pan, llega en un momento Jesús a decir que nadie puede venir a él si el Padre no lo trae. Escuchen lo que dice el verso 44 del capítulo 6 de Juan. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y continúa. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre aprenden de él, vienen a mí. Es decir, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Es el Padre, a través del Espíritu Santo, quien es el único que puede convencer de pecado, que hace que usted pueda salvarse. Más aún, en Juan capítulo 3, verso 3, dice que nadie puede ver el reino de Dios. Si somos salvos al mirar a Cristo, ese mirar solamente lo provee Dios, porque Dios es el único que puede hacer que tú puedas ver aquello que tus ojos no pueden ver. ¿Y por qué tus ojos no pueden ver? Por una sencilla razón. Porque a diferencia de lo que pensaba el semipelagiano, nosotros no estamos enfermos del pecado. Nosotros estamos muertos en pecado. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que estábamos muertos. La palabra muerto es necros, que quiere decir cadáver. Es decir, estábamos cadáver. Éramos un cadáver. ¿Y qué pasa con una persona que es cadáver? Un cadáver puede colaborar en el proceso de su resurrección. Un enfermo puede colaborar con el médico, pero un cadáver puede. No. ¿Qué necesita el cadáver? La vida que solamente le puede dar un agente externo sin que el cadáver decida. Por ende, la salvación es resultado directo, señores, de la obra de Cristo Jesús. La salvación es resultado directo de la fe de Cristo Jesús. De hecho, nosotros somos salvos porque creemos, pero dice Efesios, y eso lo leímos ahorita cuando estabas, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que nosotros solamente somos salvos por fe, pero es la fe que es un don de Dios. Dice el versículo 9 de Efesios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y el verso 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Dios nos dio la fe para ser salvos. Ni siquiera la fe con la que yo creo es mía. Es un regalo de Dios, es gratuito. Como dice Filipenses, cuando en Filipenses 2:14 dice que cuidemos, 2:12, perdón, dice que cuidemos la salvación con temor y temblor, inmediatamente en el siguiente versículo dice que eso lo produce Dios, porque Dios es quien coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta querer y hacer el cuidado de nuestra salvación es Dios que lo hace. Y como dije, en Hebreos hay quien ha señalado, Hebreos capítulo 6, 4 al 6, diciendo que ahí se nos está indicando que una persona puede haberse arrepentido y apartarse, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Indicando con ello que aquellos que han experimentado las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, aquellos que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, aquellos que realmente gustaron de la vida eterna, al alejarse de Dios, puedan volver otra vez. Indicando con ello que si una persona salva se pierde,
no puede volver a salvarse. De modo que esta persona que gustó la salvación, se podría perder la salvación. Es lo que señalan algunos. Pero es porque no han leído el texto completo. Cuando tú lees el versículo 9, dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Está diciendo ahí que no. Él utiliza una hipótesis y luego dice más abajo que eso no se aplica a los que se salvan. Los que se salvaron no pueden pasar por esa situación. Si llegan a pasar por una circunstancia de debilidad, es comprensible porque son humanos que se están perfeccionando. Pero ser apartados de la gracia es imposible. ¿Por qué? Porque cuando fuiste salvado se te cambió la naturaleza. Los que están en Cristo son nuevas creaciones, son nuevas criaturas, son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otro texto que se ha utilizado para decir que no es posible es Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro 2, el versículo 22 dice que demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Así que estas personas que conocieron la verdad se apartaron y son como un cerdo que lo lavaron y volvió a revolcarse en el lodo, o un perro que vuelve a su vómito. Y ellos no se dan cuenta que este texto contradice una posición contraria a la que hemos señalado. ¿Por qué? Porque el cerdo volvió a su lodo porque no cambió su naturaleza, siguió siendo cerdo. El perro vuelve a su vómito porque siguió siendo perro, no hubo un cambio de naturaleza. Pero cuando se habla de conversión, está indicando que el perro se volvió otra cosa que no es perro. Que el cerdo dejó de ser cerdo y se volvió humano. Cambió su naturaleza. A ese cambio de naturaleza se le llama nuevo nacimiento. Y por ende, una persona que nace de nuevo ya no es como antes. Ni le atraen las cosas de antes. Y si le atraen, aún así, esa persona va creciendo en el conocimiento del Señor. En otras palabras, ¿cuál es la base de la salvación? La gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Esa gracia se construye sobre un concepto muy importante que es la elección de Dios. Dios eligió a los que se iban a salvar. Eso lo vamos a entender mejor cuando hablemos del ordo salutis, pero la idea básica es que Dios elige y cuando Dios elige, Dios predestina y luego salva. La salvación es un regalo que Dios da en base a su elección. Y cuando Dios elige, su elección es irrefutable. Por lo tanto, el llamado y la elección de Dios dice que es irrevocable. Por ende, llegando a la conclusión de esta clase, que es una introducción, lo esencial que se deben quedar ustedes en su cabeza y durante toda esta semana comenzar a estudiar el texto bíblico es de quién depende la salvación y si la salvación depende de Dios, ¿en base a qué somos salvos? La respuesta es en base a la gracia de Dios. Las obras no nos salvan. Las obras no son causa de la salvación. Las obras son consecuencia de la salvación. Somos salvos no por obras, sino para hacer obras. Somos salvos por gracia y las obras son resultado de esa gracia. Yo no hago obras para salvarme. Hago obras porque soy salvo. Como decía Lutero, Dios no necesita tus obras, tu prójimo sí. Hacemos las obras por nuestro prójimo. Y lo sorprendente del caso es que en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que esas obras fueron preparadas por Dios para que anduviésemos en ella. Dios las preparó de antemano. O en Isaías que dice que Dios fue quien hizo en nosotros todas nuestras obras. Así que hasta las obras que hacemos es por gracia de Dios. A partir de ahí, hermanos, debemos recordar
que la gracia de Dios es la que nos capacita para hacer lo correcto. ¿Se entendió? La gracia no es una excusa para vivir a lo loco. Porque Entonces, diríamos, profe, que las obras son un resultado de la salvación. Un resultado de ese regalo que Dios nos da es como que fructifica que las obras sean buenas. exacto. Es un regalo. Dios nos salva por gracia. Ahora nosotros respondemos a la gracia de Dios después de ser salvos con buenas obras que Dios preparó de antemano. Ese es el sentido de la fe cristiana. Y señores, es lo que nos diferencia de cualquier otra religión. Las religiones todas están enfocadas en la obra del hombre. Solo el cristianismo enseña que somos salvos por gracia. Rosiris, contigo terminamos. Sobre eso, o sea, sé que me voy a salir en cierta forma un poquito por ejemplo, digamos de contexto, pero eso me lleva a pensar un poquito en el versículo que dice